Un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Programa que les trae a ustedes toda la información y todas las noticias que ocurrieron en la semana que está terminando. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y como siempre en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenos días también para los oyentes. Estamos aquí como siempre todos los fines de semana para llevarles toda la información sucedida allí en la Cámara Baja. Muchas noticias, Diego, nos enrutamos ya a la recta final por las elecciones presidenciales. También viene el inicio del Mundial, ya estamos a escasos 5 días. También estamos cerrando la legislatura, el cuatrenio, el trabajo legislativo de estos 4 años de todos los congresistas, senadores y representantes que están ultimando detalles de los proyectos que hacen falta por estudiar y votar aquí en el Congreso de la República. Alejandro Márquez, buenos días. Diego, Carlos Alberto, oyentes, buenos días. Y como usted lo dice, sí, ya estamos en época de balances legislativos y mucha información legislativa. Sí, señor. Y como siempre, todos los fines de semana tenemos los titulares en voz de nuestras niñas, nuestras periodistas de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, Tatiana Pedrosa y Lina Otero. Congresistas latinoamericanos se solidarizaron con el pueblo venezolano y pidieron por el restablecimiento de la democracia. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, encabezó comitiva en la zona de frontera, en donde condenó el actuar del dictador Nicolás Maduro. En el encuentro en Cúcuta, parlamentarios de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, entre otros, anunciaron medidas como el rastreo de bienes a los corruptos del poder venezolano. También propusieron la creación de un fondo de cooperación para ayudas humanitarias a los que le huyen de las imposiciones de Maduro. La Organización de Estados Americanos, OEA, también arremetió contra la dictadura y pidió la exclusión de Venezuela del organismo multilateral. Pero la respuesta de Maduro fue todavía más insólita, al advertir que con gusto se separarán de la OEA y que ese día harán una fiesta. Entre tanto, el drama para los miles de venezolanos se vive en su afán por cruzar la frontera. Los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro enfilan baterías en la recta final por la carrera presidencial. Guerra sucia contra el voto en blanco desde las campañas políticas. En Frecuencia Legislativa analizamos esta opción como instrumento de inconformismo ciudadano. El gobierno tira salvavidas a las bandas criminales para que se sometan a la justicia. El proyecto busca el sometimiento colectivo de estas organizaciones al margen de la ley. Nuevas herramientas aprobó la Cámara de Representantes para combatir a los corruptos. El gobierno retiró proyecto que regulaba la televisión pública. La patraciada obedece a diferencias abismales del proyecto inicial con la ponencia presentada por los congresistas. Los gerentes de los canales regionales argumentaron que el proyecto les decretaba la muerte operativa. La Cámara de Representantes le baja la temperatura a los cigarrillos electrónicos. Persiste la zozobra en Hidroituango porque los niveles del río Cauca se han reducido muy poco. Un grupo de representantes de los departamentos afectados conformó una comisión para viajar a la zona y enterarse de primera mano de la problemática. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, y arrancamos este programa de este sábado 9 de junio en Frecuencia Legislativa hablando del encuentro que tuvieron los parlamentarios de Latinoamérica en la ciudad de Cúcuta. Allí estuvieron presentes parlamentarios de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y también estuvo el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, en una sesión que deja la firma de un documento para apoyar a este país vecino que pasa por las afugias de la dictadura que tiene el presidente Nicolás Maduro.
Sí, señor, pues un grupo de congresistas latinoamericanos se desplazó hasta allí, a la zona de frontera, específicamente a la ciudad de Cúcuta, para analizar esta problemática instaurada por el gobierno del dictador, como usted lo decía, Nicolás Maduro, que tiene a su pueblo aguantando hambre y muriéndose en los hospitales que no cuentan tampoco con medicamentos. Como lo decíamos, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, encabezó esta delegación y anunció medidas importantes. Una de ellas tiene que ver la extinción de dominio a funcionarios corruptos que hayan arrancado los bienes y el dinero a los venezolanos de bien que viven en este país latinoamericano. Sí, señor, allí también se dieron cita parlamentarios de Argentina, de Guatemala, de Perú, de Uruguay, Ecuador, entre otros, quienes hicieron votos por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Se propuso también, Carlos Alberto, la creación de un fondo de cooperación para ayuda humanitaria a miles de venezolanos que a diario atraviesan esta frontera colombo-venezolana. Es dramática la situación que se vive allí, Carlos Alberto. Familias completas saliendo y huyendo de este régimen que los está matando de hambre. Pero total, las autoridades colombianas reportan, Diego y Alejandro, que diariamente están cruzando la frontera, están huyendo del país vecino hacia Colombia y hacia otros países del continente. Cerca de 4, 5, 6 mil personas diarias están huyendo de este régimen de Nicolás Maduro. Wilder Luis nos ha preparado el siguiente informe, enviado especial de Frecuencia Legislativa a este encuentro de parlamentarios en la frontera colombo-venezolana. Hasta Cúcuta llegaron parlamentarios de Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Argentina, quienes al final de la reunión presentaron un paquete de medidas para restablecer el orden democrático en Venezuela. 2 medidas se destacan especialmente de esta iniciativa. Consisten en la activación de unidades de inteligencia e investigación financiera y la adopción de legislaciones que permitan incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Y también porque queremos sincronizar esfuerzos desde los congresos para perseguir el dinero de la corrupción, el dinero que le han robado a millones de venezolanos y del cual mucho hoy está en nuestras economías, en donde se está lavando ese dinero en finca raíz, y creo que es hora de exigirle a las unidades de investigación financiera que detecten, que rastreen esos bienes y se congelen por orden del Congreso de la República. Además, se instará a los gobiernos de la región a que creen un fondo de cooperación internacional para la atención humanitaria de los migrantes venezolanos y su inserción laboral y productiva transitoria en los países donde han llegado. Esto dijo Omar Barbosa, presidente de la Asamblea de Venezuela. Que tienen que ver con las facilidades migratorias a los venezolanos que están en el exterior, que tienen que ver con la posibilidad de crear un fondo de cooperación internacional que sirva para financiar la ayuda humanitaria, especialmente en alimentos y medicina para los venezolanos que están fuera. Otra de las medidas importantes es la revocatoria, negación de las visas o del ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como presión de la región hacia este gobierno. Julio Gandine, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Que hay muchos todavía en América Latina que por la razón que sea no enfrentan la dictadura declarada ya en Venezuela. Hablan permanentemente de los derechos humanos, pero si estos los violan gobiernos amigos, se callan, lo ocultan, tratan de disimularlo. Y esto va cada vez más teniendo menos espacio. Por eso está bien hacer estas cosas. Todos los asistentes a este encuentro de parlamentarios coincidieron que se debe empezar de inmediato a tomar medidas para ayudar al pueblo venezolano. Además, instan para que el resto de países se sumen a esta iniciativa contra Nicolás Maduro. Carlos Alberto, es dramática la situación. Estuvimos allí en el puente Simón Bolívar, frontera Cúcuta-Venezuela. Esto conecta el pueblo de San Antonio, San Cristóbal, todas estas zonas, sí. Táchira, Ureña. Y estuvimos allí en la frontera viendo cómo las familias son arrebatadas de este país, salen huyendo para no querer volver a mirar atrás. Muchas de ellas que entrevistamos y con las que hablamos lloraban al salir de Venezuela, Carlos Alberto. Sí, señor, precisamente pues nuestro enviado especial, Wilder Ruiz, nos preparó la siguiente crónica. El puente internacional Simón Bolívar se ha convertido en el escenario de la Marcha del Dolor,
Por aquí pasan cada día alrededor de 3.000 venezolanos huyendo de su país con el fin de encontrar libertad y una vida digna. Erlis Herrera se cansó de los atropellos, la falta de productos básicos de la canasta familiar y del gobierno corrupto. Por eso decidió migrar a una tierra extraña, pero que seguramente la acogerá como una ciudadana más. Voy a Perú. Bueno, la situación cada día está peor, es insostenible, ya uno no puede mantener su familia. Con lo que hacía siempre ya uno no puede. Era trabajar y ya no puedo. Con mucha indecisión y miedo, Erlis inicia un viaje largo con una sola maleta llena de sueños y nostalgia. La nostalgia de dejar a sus hijas, a su familia al azar de la benevolencia de un ejército y de un supermercado que de pronto les entrega alguna ración de comida. Mi vida tirada, en serio, mi vida tirada. Mi papá, mi mamá, mis hijas, mis casas, mi gente, mis calles, mi trabajo. ¿Duele la nación? Muchísimo, muchísimo, de verdad. He pasado toda esta semana, como 8 días antes de la hora del viaje, terrible, sin dormir, sin poder preparar el viaje porque la cabeza no te da. Son muchas cosas que estás dejando atrás y muchas cosas en que pensar y un miedo que tú no sabes qué te toca afuera. Al igual que ella, cientos de miles de venezolanos deciden emprender rumbo hacia Colombia, Perú, Chile y Argentina, que son los destinos más frecuentes. Todos buscan prosperidad, pero en su mente llevan el sueño de regresar a su patria, a una Venezuela sin Nicolás Maduro. Nos vamos a ver qué podemos sacar con esto, si nos toca quedarnos fuera o si nos toca quedarnos un tiempo y regresarnos. Tenemos esperanza de regresar. Carlos Alberto, y están mamados de este tema. Agarrón y encontronazo fuerte entre la canciller María Ángela Holguín y Jorge Arreaza, quien es el canciller venezolano, ¿no? Sí, señor, pero es que Nicolás Maduro tiene mamados a todos los presidentes, a todos los del continente, a Donald Trump, al gobierno norteamericano. Y pues precisamente se hizo una proposición en la reciente cumbre de la Organización de Estados Americanos, allí en Washington. Se pidió la expulsión de Venezuela de este organismo multilateral. Y tiene el descaro este señor Maduro de decir que va a declarar día festivo el día que lo saquen de la OEA. Alejo. Sí, ya son 34 países los que conforman esta organización y que pues en su asamblea reciente por una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos se pidió lo que ustedes acaban de comentar, que se excluyera a los venezolanos o a Venezuela para presionar a Maduro a que devuelva a la verdadera democracia a toda su nación. Edgar Pacheco nos ha preparado un informe con esta decisión. El pasado martes la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que abre la puerta para suspender a Venezuela de ese organismo por haberse producido alteración constitucional del país vecino debido a la reelección ilegítima de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 20 de mayo, situación que preocupa a congresistas colombianos como es el caso de Clara Rojas. Pues es un tema que nos preocupa enormemente, si bien estamos de acuerdo en que en Venezuela hoy hay una dictadura y que ellos mismos decidieron retirarse de la OEA, pues la realidad es que la OEA es el recinto para usted dialogar los problemas que tiene cada nación y no podemos tampoco enviar al ostracismo a una región. ¿Sí ve? No podemos volver al caso de Cuba. Entonces, pues sí, ya tiene un apoyo pues, de muchos países, empezando por Estados Unidos, es muy importante. Yo comparto plenamente la opinión de la canciller en el sentido de que la única vía es el diálogo directo, y yo entiendo que van a seguir con este diálogo bilateral, pero obviamente es preocupante. Entre tanto, Carlos Cuero del Centro Democrático manifiesta que la medida que toma el organismo internacional permitirá presionar la salida de la dictadura de Maduro. Saquen a Venezuela de la OEA, ciérrenla en todo sentido para que él pueda dejar el gobierno o judicialicen, lo cual no presos, el tipo haga lo que tenga que hacer porque el tipo también está con el cartel de los soles, para que los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, que hace 20 años eran un ejemplo en Sudamérica, Venezuela era para nosotros la otra Estados Unidos, donde el bolívar valía 13 pesos, ahora 5.000 pesos nuestros son el mínimo mensual de ellos allá. Es una catástrofe, todo se ha invertido siendo el país con mayor reserva de crudo en el mundo. Está comprobado que cuando un mal gobernante gobierna, hasta las mismas riquezas terminan acabando y perjudicando a los más pobres. Rubén Darío Molano insiste que la OEA debe tomar la decisión que permitirá judicializar a los responsables de la mala situación que atraviesan los venezolanos. Es evidente y ostensible que el régimen dictatorial de Maduro ha violado la Carta de Derechos Humanos y ha violado todos los compromisos que adquirió para ser un país miembro de la Organización de Estados Americanos. Lo menos que deberían hacer es retirarlo, y en
emprender todas las acciones necesarias para lograr judicializar ese tirano y liberar a Venezuela del yugo de esa dictadura. Nosotros hemos denunciado la tiranía, la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y de toda su cuadrilla, el costo de sangre y de miseria que le ha costado al pueblo venezolano la famosa revolución bolivariana, y nosotros queríamos que Colombia en la presidencia de Iván Duque jugaría un papel protagónico, diplomático protagónico, para lograr presionar esa dictadura para que abandone de una vez por todas la pretensión de quedarse en el poder durante más tiempo, crucificando e inmolando al pueblo venezolano. Nicolás Echeverry señala que la suspensión del país vecino es elemental para un proceso diplomático. Creo que es necesario y es un proceso diplomático fundamental para que entren en razón y para poner el problema sobre el tapete. Hoy vemos el drama de los venezolanos, hermanos venezolanos en el país de Colombia, buscando una oportunidad, buscando dónde resguardarse, buscando cómo resolver su conflicto y sus problemas. El tema de la democracia está ampliamente cuestionado. Hemos tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones parlamentarios, funcionarios y dirigentes nacionales de Venezuela, y conocemos pues los antecedentes a través de los medios de comunicación donde se alerta de un atentado contra la democracia, y Colombia, que es un país que tiene que salvaguardarla, cuidarla, pues tiene que respaldar y apoyar los mecanismos y las entidades multilaterales para que puedan intervenir. Hernán Penagos indicó que la OEA está en su derecho para demostrar que no están de acuerdo con lo que ocurre con los venezolanos. Creo que organizaciones multilaterales como la OEA deben de fondo decidir para enviarle un mensaje al pueblo venezolano de que no están de acuerdo con la forma de gobierno y mucho menos con la forma en que se eligió a Maduro en las pasadas semanas. Por eso, en ese sentido, a mí sí me parece que es una forma, por lo menos muy firme, de que se envíe un mensaje claro de que los gobiernos en Latinoamérica deben ser democráticos y no autoritarios. Por su parte, la coalición opositora celebró la decisión de la OEA y declaró que la reelección del presidente Nicolás Maduro carece de legitimidad, mientras en el llamado Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, rechazaron en mayo los comicios presidenciales y amenazaron con endurecer las sanciones contra el gobierno venezolano. Frecuencia legislativa. Carlos Alberto, cambiemos de flanco y hablemos ahora de un tema que me tiene preocupado. Sí, ¿cuál? Malo porque sí, malo porque no. Malo si vas a votar por Petro y malo si vas a votar ahora por Iván Duque, pero ahora es más malo si va usted a votar en blanco. Sí, señor. O sea, ¿a quién los tiene contentos? No, y es que ahora se está haciendo una campaña sucia en contra del voto en blanco. Carlos Durán nos ha preparado un informe en blanco aquí en Frecuencia Legislativa. El voto en blanco es una de las opciones en unas elecciones que consiste en realizar el acto mismo del voto, o sea, votar manifestando que ninguna de las opciones planteadas es adecuada. Pues bien, ahora miremos cómo este funciona en unas elecciones en primera vuelta. Si en una primera vuelta presidencial gana el voto en blanco con la mitad más uno de los votos, esto podría significar un revolcón político sin precedentes en la historia colombiana. Siendo más específicos, sería un mensaje contundente de insatisfacción frente a las opciones, con la consecuencia de obligar a repetir las elecciones con candidatos distintos. Pero en segunda vuelta, como es el caso que tenemos ahora, el voto en blanco pierde ese poder y queda reducido a un papel simbólico. Esta opción de voto en blanco en esta oportunidad da un sinsabor, pues los votantes en las elecciones del 17 de junio se enfrentarán a 3 casillas. Esto debido a que el candidato Sergio Fajardo hiciera el anuncio de no adhesión a ninguno de los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Para el representante Alirio Uribe, del Polo Democrático, el llamado es a votar por cualquiera de los 2 candidatos, pero no votar en blanco. Bueno, yo espero que le vaya mal, porque realmente el voto en blanco jurídicamente en segunda vuelta no cumple ningún papel. Se cuenta, obviamente, se puede marcar la casilla, pero no tiene ningún efecto jurídico. Y estamos en unas elecciones que para mí son decisivas, con 2 candidatos que se oponen en muchos temas. Yo preferiría que la gente vote por el que quiera, pero que vote y que no vote en blanco. De otro modo, conocimos la opinión del representante por el Partido Verde, Lombardo Rodríguez. Él mismo afirma que este acto del voto en blanco es una convicción de alejarse de los extremos, pues hay que construir sobre la diversidad. Nosotros, los que votamos la vez pasada, estamos en el derecho de expresarnos y decir, seguimos creyendo que alejarse de los extremos es la solución de este país, porque los extremismos de un lado, la derecha, o del otro, de la izquierda, siempre llevan a la exclusión social,
al enfrentamiento entre personas y sobre todo a no poder conciliar las diferencias y a construir sobre la diversidad. El respeto incluye la capacidad de no tener la verdad, de no poseer la verdad, sino de construirla en un diálogo civilizado, respetuoso y tolerante. Como datos de las dos anteriores elecciones presidenciales, el voto en blanco en segunda vuelta no superó el 5% de los tarjetones válidos. En 2010, el 3,40% fueron votos en blanco y en 2014, el 4,2% fue voto en blanco. Alejandro, Carlos Alberto y oyentes, esta semana se dio la aprobación de un importante proyecto de ley en el Congreso de la República y tiene que ver con el sometimiento de las bandas criminales. Sí, señor, pues el gobierno, en el afán de quererse dejar sembrada la paz con todos los actores generadores de violencia, volvió a insistir en sacar adelante este proyecto que busca el sometimiento de las bandas criminales y de los grupos de delincuencia organizada. Franklin Mayorga nos ha preparado el siguiente informe. El pasado martes, en el Congreso de la República se aprobó el primer debate que busca el desmonte y sometimiento a la justicia de las bandas criminales y que facilita la imputación de crímenes en forma colectiva de esas organizaciones. Al respecto, el representante a la Cámara, Germán Navastalero, nos explicó brevemente en qué consiste este proyecto de ley. Estamos buscando un camino que les permita a ellos unirse y entregársele a la autoridad. Es más, se incrementan las penas para el concierto para delinquir. El proyecto consiste en facilitar que estas personas puedan entregarse en grupos e igualmente en algunos casos suspender sus órdenes de captura mientras ellos se reúnen en un lugar a discutir con la autoridad. Eso es lo que estamos buscando, facilitar ese camino para que no sea uno a uno, sino en grupo. Como toda ley que está vigente en materia penal, si hay confesiones puede haber rebajas. Sin embargo, hay quienes se opusieron rotundamente a este proyecto que les otorgará a las bandas criminales que se acojan a esta iniciativa rebajas de hasta un 50% en su condena si colaboran con la justicia. Así manifestó su inconformidad el representante Telésforo Pedraza. Con este proyecto estamos dando una pésima señal a la sociedad. Aquí estamos diciendo, cuando las fuerzas militares y cuando nuestra policía están dando unos golpes contundentes, como lo ha señalado el ministro Villegas y lo ha demostrado el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía, entonces ahora nosotros, cuando ni siquiera hemos podido resolver el tema de las zonas de concentración de los desmovilizados, ahora vamos a concentrar 2.000 criminales o 1.500 criminales y ya sabemos efectivamente las experiencias que aquí no se han valorado, que no se puede enviar el mensaje de que delinquir paga, porque entonces pues ahora es muy fácil salir, organizar bandas criminales, secuestrar, matar, actuar cometiendo todos los crímenes de degradación y después entonces salen y dicen que bueno, que aquí estamos listos y que nos vamos a coger y que adicionalmente les van a dar a ellos una serie de ventajas que yo realmente no estoy de acuerdo. Otro de los representantes que se opuso a este proyecto fue Óscar Fernando Bravo, quien aseguró que esta iniciativa es una desmotivación para las fuerzas militares. Es una desmotivación para las fuerzas militares y de policía que con tanto esfuerzo tratan de combatir al clan del Golfo o a cualquier otro clan, como para ahora hacer nosotros leyes para facilitarles su entrega al Estado. Obviamente que no van a entregar todas las rutas del narcotráfico, obviamente que van a esconder el dinero. Eso lo sabe un niño de escuela primaria. Yo no entiendo por qué el gobierno, terminando ya en su recta final, se atreve a presentar y el Congreso a aprobar, al menos en comisiones primeras, un proyecto de semejante naturaleza que obviamente implica el resquebrajamiento de la justicia. Es decir, los delincuentes le están ganando la guerra al Estado y nosotros haciendo leyes para facilitarles su sometimiento. Sin embargo, el ministro de Defensa, Enrique Gil Botero, afirmó que este proyecto de ley servirá para fortalecer la paz y esclarecer la verdad de algunos crímenes. Estamos buscando, y desde luego una de las razones es poder esclarecer la verdad, aplicar efectivamente la ley a quienes han transgredido el ordenamiento jurídico por conductas que desbordan el Código Penal. Finalmente, la ley propuesta busca incidir positivamente en la consolidación de la paz y la institucionalidad en las regiones a través del desmantelamiento de las estructuras criminales que tienen un poder y armas y el miedo para configurarse como instituciones de poder con capacidad
de suplantar a veces los órganos del Estado. Este fue un informe de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa. Continuamos y saludamos a todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram, y a aquellos que nos siguen a través de www.cámara.gov.co. Hablemos de un tema delicado de salud, Carlos Alberto. Sí, señor. Diego. No, pero aquí nuestro experto que nos puede dar luz en este tema es... el señor Chimenea. Claro, el señor Chimenea. Alejito Márquez, ¿quién más? Chimenea completa, se fuma por lo menos unas 2 cajas. Sí, señor. No, sí tengo el vicio necio y terco del cigarrillo, pero no tanto, pero sí indudablemente hay que reconocer que la lesión al organismo es bastante fuerte. Pero dejemos que Lina González nos cuente sobre este tema. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de ley que busca regular el consumo, la publicidad y la comercialización de los vaporizadores electrónicos. El proyecto establece, en materia de publicidad, que estos aparatos no pueden contener ni mostrar imágenes atractivas para menores de edad y deberán contener avisos que especifiquen su venta y uso para personas mayores de edad, que está prohibida la venta a menores y que estos contienen sustancias adictivas. Al respecto, el representante José Carlos Misger habló para Frecuencia Legislativa sobre la importancia de poner en marcha este proyecto de ley en el país. Pues mira, esto es un proyecto de ley de gran importancia para aquellas personas que son adictas al cigarrillo, que son adictas a esa nicotina que va produciendo y que lo que genera es una adicción. Pues mira, este proyecto de ley también es de gran importancia debido a que lo que busca también es minimizar ese consumo de la nicotina, ese consumo del cigarrillo normal, lo cual produce varios daños a la salud de aquellas personas que la consumen. Por otra parte, los vaporizadores electrónicos ponen en riesgo la política antitabaco que se lleva a cabo en el país, pues Colombia se suscribió al convenio marco contra el tabaco de la Organización Mundial de la Salud. El representante Óscar Ospina, ponente del proyecto, hizo énfasis en este punto. Y este consumo digamos, este uso de vaporizadores o de sistemas electrónicos de dispensación de nicotina o similares, lo que está haciendo es poniendo en riesgo la política antitabaco, porque el tabaco, además de que causa problemas a la salud, también tiene un efecto psicológico. El hecho de usted tener entre los dedos un dispositivo que echa humo no hace que los jóvenes, sobre todo, que son los que están más consumiendo, casi el 19% de los jóvenes en Colombia han usado sistemas de dispensación. Por su parte, el representante Víctor Correa habló desde su profesión de médico y como coautor del proyecto sobre el principio de precaución que arraiga esta iniciativa. Lo que estamos en este momento buscando con esto es que se entienda que sobre este tema debe obrar el principio de precaución. No hay evidencia científica que hable que este es un método efectivo para dejar de fumar, que es un método que esté dentro de las opciones terapéuticas. Por el contrario, hay serias dudas de que estos dispositivos siguen teniendo sustancias cancerígenas, siguen induciendo incluso al tabaquismo, producto pues de una serie de realidades que son propias de los hábitos de la propia ritualidad del tabaco, que terminan llevando a que los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina se conviertan en dispositivos de paso bajo un manto de inocuidad que no les es confiable. Por ahora, esta iniciativa pasará a debatirse en plenaria de la Cámara de Representantes para continuar con el trámite de su aprobación. Para Frecuencia Legislativa informó Lina González. Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto, María de los Ángeles, Alejandro y oyentes, más normas penales para combatir la corrupción. Sí, señor, pues la Cámara de Representantes sigue otorgando herramientas a las autoridades para combatir precisamente este tema de la corrupción que nos tiene fregados, nos tiene jodidos. La corrupción sigue caminando tranquila por el país, por las entidades, y pues aquí en la Comisión Primera se avaló un proyecto precisamente que pretende aumentar las penas para todos estos torcidos. Compañeros y oyentes, es que son más de 100 artículos que contempla este proyecto de normas penales que condena drásticamente a aquellas personas que se roban los dineros de la salud, de la educación y de los niños, que es tan importante. Alejandro Márquez nos ha preparado el siguiente informe.
Buenos días, compañeros y oyentes. La Comisión Primera aprobó el proyecto de normas penales para combatir la corrupción. De acuerdo con la iniciativa, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate el texto que incluye más de 100 artículos y obliga a los congresistas a publicar sus declaraciones de renta, impulsa la extinción de dominio express, aumenta la pena de cohecho cuando el valor sea superior a los 100 salarios mínimos mensuales vigentes y prohíbe la contratación directa, entre otros temas. La propuesta también dispone tipificar como delito autónomo la manipulación del reparto judicial, impone la privación de la libertad por violación a la reserva judicial e impone cárcel para quienes porten dinero en efectivo en los montos fijados por la autoridad electoral durante las elecciones y 3 días anteriores a los comicios. De acuerdo con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el proyecto procura más instrumentos para que el Estado pueda derrotar la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Más instrumentos para que el Estado colombiano pueda derrotar la corrupción, tanto en el ámbito público como en el sector privado, y que las penas sean realmente disuasivas, porque a veces se aflige uno en esta lucha si son suficientemente condignas, ejemplarizantes. Por ejemplo, concusiones, cohechos de más de 100 salarios mínimos deben ser objeto de una sanción mucho más contundente, y aquí se están doblando esas penas y se le están dando facultades a la Fiscalía General de la Nación para tener unos instrumentos que hoy no tienen la lucha contra la corrupción. Realmente es una muy buena decisión la que ha tomado hoy la Comisión Primera de la Cámara. Por su parte, el ponente de la iniciativa en la Cámara, en la Comisión Primera, Eduardo Rodríguez, dijo que esta es una propuesta que realmente combate la corrupción, castiga con cárcel a quienes roban el patrimonio público y aumenta las penas para aquellos que se roban la plata de la salud y de la alimentación de nuestros niños, entre otros temas. Que vayan a la cárcel los corruptos, a la cárcel con barrotes, sin beneficios, pero además permite que aquellas personas que se robaron el patrimonio público se les aumenten las penas si fue de la salud o de la educación de nuestros niños, y además permite que a estas personas que se roban el dinero de los colombianos se les quite hasta el último peso y no tendrán ningún beneficio judicial, a fin de que realmente valga el adagio: el que la hace, la paga. Para Frecuencia Legislativa les informó Alejandro Márquez. Alejandro, Carlos Alberto, oyentes, María de los Ángeles, vuelve y juega, ¿no? Otra patraciada del gobierno Santos. Pero total, tremenda. Pues, se formó un novelón total con este proyecto que buscaba regular la televisión pública. Sí, señor. Hubo protesta en la Plaza de Bolívar de la gente de la televisión pública. Decían que les iban a quitar los dineros y pretendían con este proyecto acabar con la televisión pública. Sí, señor. Se acabaría tácitamente de tajo con la televisión pública. Se dejaría de financiar, se perderían recursos por algo más de 125 millones de pesos. Y esto, pues, obviamente ellos, los gerentes, han dicho que esto decretaría la muerte y la eutanasia de los canales. Sí, señor, y todo por cumplir con una de las normas o reglamentos que pide la OCDE. Ahora que pertenecemos a este club de países ricos con las mejores prácticas, pues le iban a desfinanciar la televisión pública en el país. Pero dejemos que Carolina Tamayo nos cuente de este rifirrafe televisivo aquí en el Congreso de la República. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, pidió retirar el proyecto de ley que crearía una nueva autoridad para las comunicaciones. Este único regulador se llamaría Comisión de Comunicaciones, pero tras conocerse la ponencia, el tema de la desfinanciación de la televisión pública la puso en la mira de todos los afectados. Se decidió retirar el proyecto en un acto de responsabilidad, según afirmó la ministra encargada, Juanita Rodríguez. Nosotros lo hicimos por un acto de responsabilidad. Realmente la ponencia presentada en el Senado no tenía nada que ver con el espíritu del proyecto de ley que habíamos construido después de muchas reuniones en región con los mismos congresistas, con distintos gremios, en donde tratábamos de crear un regulador convergente que realmente fuera independiente, técnico, autónomo y que lograra dar respuesta a los adelantos tecnológicos, siempre respetando el presupuesto justamente de la televisión pública. Que quede muy claro, nosotros sí creemos que tiene que haber un regulador convergente y eso hemos venido trabajando, y ha sido además pues los estudios de la OCDE y de otras entidades en el mundo y agencias en el mundo muy importantes nos han dado línea al respecto y venimos trabajando mucho tiempo en eso. Entonces no es echarse para atrás, esto es una necesidad sentida que tenemos. Sin embargo, esa ponencia era muy peligrosa para la televisión pública y nosotros sí coincidimos con esa preocupación. Mientras que el senador Mario Fernández, autor de la ponencia, nos explicó sus bases para generar los cambios del proyecto. Definitivamente hay cambios en la ponencia. Nosotros no somos subordinados del gobierno nacional. El gobierno presenta
presenta un proyecto de ley, el Congreso tiene toda la facultad para corregirla, modificarla y presentarla. Tampoco lo que yo presento es última palabra. Se construye una ponencia en la que todo el mundo esté de acuerdo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a presentar una ponencia que para nada afecte a los canales regionales. Lo último que haría sería afectar la participación y la financiación de los mismos. Hay una ecuación que hay que revisarla. Yo me acogí además a un estudio que hizo DNP y sobre eso está basada mi ponencia, y si ellos con los argumentos me convencen y nos convencen al Congreso de la República que se afecta la televisión pública, que estamos bajando la contraprestación y justificadamente la corregimos sin ningún problema. Y hemos abierto la discusión y el consenso que si realmente ese 1.96 de contraprestación afecta a la televisión, lo modificamos en la medida en que los gremios y los demás senadores estén de acuerdo. Nos preocupaba que la televisión pública se está financiando del FONTV, que vienen de crecimiento, que cada año baja el 2% porque depende de la pauta publicitaria. En cambio, el FONTIC es un fondo muy fuerte de más de $1 billón al año, y fusionándolos creímos que de esa manera se podía fortalecer la televisión pública. Sin embargo, por la forma en la que fue estructurada la iniciativa, se temía que se desfinanciara la televisión pública, implicando una disminución de recursos de 123 millones aproximadamente, solo hablando de 2019. La directora de la ANTV, Ángela Mora, y Mabel López, gerente de Teleantioquia, también nos expresaron su opinión sobre el proyecto y su retiro. Esa ponencia efectivamente acaba con la industria de la televisión, afecta a los canales regionales y sobre todo nos deja sin contenido regional. Cuando nosotros presentamos el proyecto con el señor ministro Luna en el mes de octubre, que incluso estuvimos presentándole y socializando, el sector en general estaba de acuerdo. Entonces nosotros hoy estamos contentos de que no se le va a debate a la ponencia, porque con esa inclusión de esos 8 artículos acababan por supuesto con la autoridad. Ahora lo que queremos es seguir impulsando la televisión pública y decir por supuesto que la televisión pública no está ahogada, que al contrario está más viva que nunca. Nosotros estamos en total desacuerdo con este proyecto de ley, que en uno de sus artículos pretende acabar la Autoridad Nacional de Televisión y por supuesto el fondo de la Autoridad Nacional de Televisión. Con ese fondo los canales públicos podemos financiar desde el 50% de nuestra programación hasta el 95%. Consideramos que este proyecto acabaría rotundamente con la televisión pública en Colombia. Para Frecuencia Legislativa informó Carolina Tamayo. Y la gente en la calle opinó de qué pensaba sobre quitarle los recursos a la televisión pública. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. En octubre del 2017, el MINTIC propuso un proyecto de ley en el cual se creara una única entidad que se encargara de regular la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones de televisión y radiodifusión sonora. De esta manera, por la forma en la que fue estructurada la iniciativa, se temía que se desfinanciara la televisión pública. ¿Está usted de acuerdo con que el presupuesto para la televisión pública disminuya y se cree un único ente regulador? No estoy de acuerdo, porque normalmente la televisión pública no es rentable, entonces, y tiene una alto contenido cultural. Entonces se requiere el apoyo del gobierno, el apoyo de los dineros públicos para poder tener financiación para hacer televisión de calidad. Este proyecto de unificar los aportes económicos en donde está implícita la situación de la televisión pública, lo único que haría es que la difícil situación que atraviesa la misma se agrave aún mayor, porque simplemente vamos a tener más gasto en burocracia y no en calidad, como es la que demanda en este momento la televisión en Colombia. La disminución de recursos a la televisión pública solo genera detrimento cultural y patrimonial, en el sentido que esta televisión es dedicada con un enfoque cultural y educativo. A mí me parece importante el tema de canalizar todo ese tipo de iniciativas en una sola, porque tener varias comisiones es un desperdicio burocrático, pero el tema de los aportes al fondo que tendrían que hacer los canales me parece que les quita un poco de autonomía y que los restringe mucho en su presupuesto. Considero que el proyecto de ley que pretende disminuir los aportes económicos a la televisión pública, haciendo la unificación entre la ANTV y la televisión pública, no es pertinente ni congruente en este momento, ya que con las modificaciones que adicionalmente realizó el senador Mario Fernández podría llevar a la televisión pública a que no contara con los recursos suficientes ni con las ayudas para los proyectos de nuevas tecnologías de comunicaciones y la creación de contenidos para la televisión pública respectivamente. Frecuencia Legislativa. Y hablamos de un tema que mantiene la zozobra y el susto y el miedo en una región del país. Sí, señor, y mantiene en vilo a todo el país, a las autoridades, a los mismos pobladores de departamentos como Antioquia, como Córdoba, como Bolívar, como la Sucre,
Todo por la represa, la construcción de la represa de Hidroituango, allí en el departamento de Antioquia, Diego. Sí, señor. Se ha creado una subcomisión que estudiará la crisis que se genera allí en esta represa que se está creando, en esta hidroeléctrica en el departamento de Antioquia. Sí, señor. Precisamente un grupo de congresistas de estos departamentos afectados forman parte de esta comisión a la que usted hacía referencia y viajan allí a la zona de la represa precisamente para conocer de primera mano lo que allí sucede. Pero Carlos García nos ha preparado una crónica también de todo lo que ha sucedido allí con Hidroituango y qué está detrás de la emergencia, porque allí se esconde otra historia, la de los muertos y desaparecidos del conflicto armado. Conozcamos un poco de la tragedia que vive actualmente la comunidad afectada por las obras de Hidroituango. Al éxodo de más de 3.650 personas del corregimiento de Puerto Valdivia, que ya están en zona segura, según ha informado recientemente Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se suma una petición hecha por colectivos de derechos humanos que consideran la zona como camposanto al existir fosas comunes donde reposan víctimas del conflicto armado. Escuchemos a Lina Bermúdez del colectivo Ríos de Vida. Hidroituango y la Fiscalía firmaron un convenio donde encontraron 179 cuerpos enterrados desde el año 2014 a enero de 2018 en lugares, en municipios que dice Hidroituango son afectados por Hidroituango. Sin embargo, la UARIP en 2017 entrega un reporte de 2.238 casos de desaparición forzada, o sea que es un mínimo de cuerpos lo que se ha entregado. Hidroituango, a 170 kilómetros de Medellín, está ubicado en el cañón del río Cauca, en jurisdicción de Ituango y Briceño. En total, esta presa de 225 metros de altura, que son 20 millones de metros cúbicos de volumen, 405 metros de longitud y 22.600 metros cúbicos por segundo, con una capacidad de generación de 2.400 megavatios, requirió una inversión de 11.4 billones de pesos. Sin embargo, son cientos de personas las afectadas por su construcción. Aquí el testimonio de Cecilia Muriel e Iván Mejía, habitantes de Puerto Valdivia. Lo que se estaba haciendo era una cosa como ponernos la lápida encima y siempre nos decían embusteros. Estamos viviendo lo que estamos viviendo por una irresponsabilidad de una empresa que lo único que pensó hacer es billetes y no pensó en las vidas humanas. Nosotros siempre le dijimos a la empresa que el territorio donde estábamos no era confiable. Siempre dicen que no, que todo tranquilo, que vea, que no pasa nada y mire todo lo que paró. Donde el pueblo, el municipio no esté alerta, pues acaban con todo. Son más de 200 familias de esta zona del norte antioqueño que perdieron a sus familiares y nunca los encontraron. Algunos dicen que los cuerpos viajaron con las corrientes del río. Otros aseguran que en algún lugar de este inmenso valle que une al norte y al Bajo Cauca del departamento de Antioquia se encuentran enterrados sus seres queridos. Habla en Frecuencia Legislativa Victoria Heredia, verificadora internacional de Human Rights Watch. La misión ha podido comprobar que existen diversos testimonios, muchos testimonios de personas que han enterrado cuerpos a la vera del río Cauca, en un lugar donde próximamente en junio de este año está proyectado una inundación. Joaquín Rosso, líder comunitario, asegura que el proyecto liderado por EPM ha tenido 24 modificaciones por no cumplir con los cánones establecidos para la preservación del medio ambiente, por lo que se debe examinar a fondo el desarrollo de esta obra. Y que en común compartían que no habían sido reconocidos por la empresa EPM, a pesar de habérseles generado afectaciones irreversibles en sus medios de vida y formas de vida. Desde la ANLA señalan que para este ejercicio de impacto ambiental la empresa tuvo que reunirse con las comunidades. En esas reuniones ellos pudieron presentar derechos de petición y todo tipo de herramientas para que su voz fuera escuchada. Sin embargo, Bernardo Ruiz, vocero de los habitantes de Ituango, afirma que las alarmas decretadas por el gobierno departamental y la empresa EPM fueron insuficientes. Porque la comunidad expresa que las alarmas fueron sonadas tardías, que cuando sonó la alarma ya era muy tarde y la gente corrió desesperada a los montes perdiéndolo todo. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Continuamos en Frecuencia Legislativa y me pregunto ahora, Carlos Alberto, María de los Ángeles y Alejandro, ¿cuántos niños más tienen que morir en el país para que hagamos algo?
Esta vez la víctima fue una menor de 11 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un paraje rural del municipio de Curití, esto en el departamento de Santander. Total, un aberrado criminal, según la policía. Raptó a la niña a la salida del colegio, la violó y acabó con su vida. Es realmente lamentable. Juan Carlos Ortiz nos ha preparado el siguiente informe sobre esta situación que duele cada vez que matan a un niño. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que haya un niño más violado o maltratado en Colombia? Pues es la pregunta que le hemos realizado a varios representantes a la Cámara para Frecuencia Legislativa en esta semana. Pues a Colombia no le va nada bien en esta materia. Ocupa el vergonzoso tercer lugar en homicidios infantiles entre 175 países. Y se encuentran historias tan asombrosas como un hombre quien presuntamente violó a más de 500 niñas y niños en el país y es conocido como el Lobo Feroz. Y de acuerdo a una publicación del periódico El Tiempo hecha el año pasado, en Colombia se conocen en promedio 48 casos diarios de agresiones sexuales contra niñas y niños. Pero, ¿qué hacer frente a este terrible panorama? Hemos consultado a varios representantes a la Cámara en Frecuencia Legislativa y comenzamos con la opinión de la representante Vanessa Alexandra Mendoza. Es necesario que como legisladores se haga algo urgente al respecto y se inviertan en formación integral a los padres de familia. Si no se adoptan medidas con urgencia, no se podrá cumplir las promesas expresadas por todos los estados en la Agenda 2030. No hemos asegurado el derecho que tienen todos los niños y niñas en nuestro país a poder vivir, aprender y estar protegidos frente a cualquier tipo de abuso y violencias. ¿Y cuál es la posición del representante Didier Burgos Ramírez, quien, recordemos, fue coautor de la Política Nacional de Cero a Siempre? Bueno, definitivamente profundizar sobre la implementación de la política de Cero a Siempre, la protección integral de los niños. Y es precisamente eso, integral. No es solamente tenerlos en un jardín infantil, no es solamente tenerlos en un centro de desarrollo infantil, no es solamente darles una comida, es entender que el Estado tiene la obligación no solamente de atenderlos, sino de hacer una estrategia entre el Estado, la familia y el niño, porque aquí falta involucrar la familia. Si la familia se involucra en la protección de su hijo y la familia no está pensando a partir de la Constitución del 91 que es responsabilidad del Estado también el cuidado de un niño, ahí estamos perdidos. Yo creo que aquí tenemos que hacer un alto en el camino y entender que al padre hay que enseñarle a ser padre, que a la madre hay que enseñarle a ser madre y que es el núcleo familiar el fundamento de la protección inicial o integral de un niño con el apoyo y la colaboración decidida del Estado. Y al respecto conocemos la posición de la representante María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Yo creo que esto demuestra el nivel de degradación moral y social al que llega la sociedad colombiana sin lugar a dudas. Esto describe el grado de barbarie y de indolencia en el que estamos. Volvemos al mismo tema que es la educación. Si usted no quiere tener hijos, tiene que acceder para que se le facilite el no tener hijos. Hay gente que tiene la decisión de no tener hijos. Traer niños al mundo para que reciban un maltrato permanente no puede ser. O sea, que volvemos a la educación. Pero en hogares destruidos donde solo está la mamita que sostiene esa familia, en hogares donde los niños la desatención es absoluta, se crían difícilmente entre los hermanos y lo único que reciben son agresiones, van a seguir replicando conductas violentas de generación en generación. Hay que hacer una reflexión intensa y hay que hacer una terapia como ciudadanía. ¿Y qué solución plantea al respecto el representante recién posesionado Belmar García Rodríguez, quien, recordemos, reemplaza a la representante Mary Oros? Escuchemos su propuesta aquí en Frecuencia Legislativa. Yo creo que este es un tema bastante complicado que tiene el Congreso para decidir. Hay que implementar leyes que en realidad vayan en beneficio y en protección de los niños y de las niñas de nuestro país. Yo estoy de acuerdo en que hayan leyes que endurezcan las penas contra estas personas que le causan daño a nuestra niñez, pero también tenemos que llamar la atención del bienestar familiar, que en realidad implemente
mecanismos que protejan a nuestros niños, porque es que el bienestar familiar, desde los mismos albergues, desde los mismos centros que tiene bienestar familiar, desde allí mismo se le está causando daño a nuestros niños y esto no es posible. Tenemos que crear unos mecanismos donde tanto bienestar familiar como nosotros aquí desde el Congreso de la República, padres de familia, colegios, todas las instituciones que tienen que ver con la niñez, los protejamos e implementemos todos los mecanismos que haya que hacer en protección y en defensa de los derechos de los niños. Y cerramos este informe con la posición de la representante Olga Lucía Velázquez. Yo creo que aquí tenemos que tomar medidas drásticas y es el momento de empezar a pensar en acciones de salud pública y de salud mental. Es decir, aquí no podemos seguir permitiendo que una persona que ha tenido una denuncia, una persona que ha generado un acto contra un niño, una niña menor de edad, siga impune. Aquí lo que tenemos es que tomar medidas drásticas como la castración, drásticas como un proceso de identificación temprana de riesgos en salud mental y empezar a intervenir a estas personas. Eso es lo que necesitamos hacer. Y necesitamos también empezar a hablar de la cadena perpetua. ¿Y por qué de la cadena perpetua? Porque esas medidas drásticas son las que van a empezar a generar una acción contundente y empezar a generar una gran movilización alrededor de esta indignación y generar ya la cadena perpetua. Ni un niño más violado o asesinado en Colombia para comenzar a tomar medidas urgentes frente a su protección integral. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Llega nuestra nota musical, Carlos Alberto. Con el viejo Willy. Nuestro amigo Willy desde la ciudad de Fusagasugá, un personaje que nos ha dado color a las notas musicales en Frecuencia Legislativa. Hay que saludar, miren, por acá tengo, si la tecnología no me falla, a nuestro amigo Felipe Rodríguez, que él es el mago productor de la sección musical, es el que musicaliza, crea, es el que le monta todo. El que le monta todo, es un mago y después le voy a contar por qué es un mago. A la esposa de nuestro amigo Willy, a la señora Marta, a los hijos Valentina y Tomás, que querían, dijo Willy, oiga, un saludito. El viejo Willy con la nota musical. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Cordialísimo saludo para todos los oyentes en el país. Aquí estamos de nuevo con esta nota musical. Diego Fernando, nuestro director, Cabeto, Juan Carlos, mesa de trabajo. Un saludo para todos los oyentes en Colombia de la Radio Nacional. Aquí estamos como cada 8 días, gracias a Dios, para presentarles a ustedes una pausa musical en medio de las noticias legislativas. Hoy recordamos a uno de los departamentos más queridos de nuestro país. Nada más ni nada menos que el departamento del Huila al sur. Recordando a toda la gente aquí en la capital de la República y en el extranjero donde nos escuchan, a la gente que es del departamento del Huila, hermoso departamento este. Pues bien, allí se realiza cada año el Reinado Nacional del Bambuco, una de las fiestas más importantes del sur de Colombia, siendo el departamento del Huila y su capital Neiva los protagonistas centrales de este evento que, reitero, se realiza cada año. El Festival Folclórico comienza a la mitad del mes de junio y viene terminando por ahí en la primera semana de inicio del mes de julio. Y los elementos que complementan este evento son la música, el baile, la comparsa y, ojo a esto, el aguardiente que toman los huilenses. Y desde luego, el delicioso asado huilense. Tierra toda en gloria cuando se cante el cropo, cuando se cante el cropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y
y vamos tocando caramba, que me vuelvo loco. Y mi tierra toda en gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. Sí que se va a bailar, el mundo parece poco. Es una gran fiesta porque allí se reúne toda la familia, los amigos. Esto comenzó por allá en el año de 1960. ¿Y sabe por qué comenzó? Esto fue en honor a San Juan Bautista, santo de la fe cristiana europea, traído por los españoles a América Latina. Pues ahí está el dato. Se llama San Juan, por aquello de San Juan el Bautista. Lo trajeron los españoles como muchas otras cosas aquí a América Latina. Este festival atrae turistas nacionales y extranjeros. Sin descanso hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este joropo. La vida hay que gozar, no hay guayo que resista este joropo caliente. Por eso está con celos su compadre el aguardiente. Y seguramente ya comenzamos a vivir el clima por acá en el centro del país, el cambio de clima, y poquito a poco va aumentando la temperatura. Y seguramente cuando estemos en las festividades, el clima va a ser sencillamente espectacular, muy tradicional del Huila y de Neiva, caliente, caliente. Mi tierra todo es gloria cuando se canta joropo, cuando se canta joropo. Es que te vas a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando caramba, que me vuelvo loco. En mi tierra todo es gloria cuando se canta joropo, cuando se canta. Pues bien, van 57 ediciones y con la del presente año sería la número 58. Ojo a este dato, el primer ganador del festival fue Huila y el último en el 2017 igualmente el departamento del Huila. Pero también ha ganado Atlántico en 6 oportunidades, Meta en 7, Caquetá en 5, Valle del Cauca 4, ha ganado la capital de la República. Por lo menos 20 departamentos han ganado en este festival. A toda la gente del Huila, cordialísimo saludo. Los llevamos en el corazón, la gente de ese emprendedor departamento como es el Huila, la gente de Neiva, de todos sus municipios. Señoras y señores, ha sido grato para nosotros haberles hecho este cortico, pero con mucho sentimiento, homenaje a uno de los departamentos queridos de nuestro país, al departamento del Huila. La producción, musicalización y dirección de el ingeniero Felipe Rodríguez Morales. Con mucho gusto, William Rodríguez Morina para decirles feliz puente festivo. Con celos su compadre el aguardiente, felices llegan y van sin pensar en el dinero, tocando tiple y guitarra para cantar el sanjuanero. A sacar los pañuelos. Se acaba Frecuencia Legislativa en este sábado 9 de junio. Ya viene Voces del Senado con toda la información y quédense conectados en este sábado, Carlos Alberto, con toda la buena programación que trae la Radio Nacional de Colombia.